Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 al concejal Antonio Sanguino, a Óscar Iván Zuluaga y al senador José Darío Salazar. Señores, qué placer tenerlos esta noche. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Hassan. Bueno. Gracias, Hassan, por la invitación. Muy masculina la mesa. Muy masculina. Vamos a ver si cambia. Vamos a ver si cambia más adelante. Concejal, bienvenido. ¿Cómo ve usted el informe? Porque aquí hay brutalidad, aquí están todas las modalidades de violencia en este conflicto colombiano, que es lamentable decirlo. Hay casos más aberrantes de países que han tenido dictaduras y demás. Todo eso lo refleja este informe. Sí, hay de todo. Yo creo que, digamos, el informe, por lo poco que se ha conocido hasta ahora, revela datos que dan cuenta de la característica del conflicto que hemos vivido en estos 50 años o en estos 55 años. Primero, lo dice el informe, nosotros tenemos una reiterada costumbre en la historia colombiana de resolver nuestros conflictos públicos y políticos a plomo. Segundo, hay un nivel de intolerancia política que en buena parte explica la violencia política que ha vivido el país. Hay una reiterada apelación a la persecución del opositor político. Y tuvimos un régimen político bipartidista, heredado del Pacto del Frente Nacional, que en buena parte explicó el alzamiento de las guerrillas y el conflicto político armado que ha vivido el país. Pero hay otros datos importantes. Por ejemplo, 8 de cada 10 muertos de los 220.000 son civiles. Eso quiere decir que tenemos un conflicto contra la sociedad, digamos, un conflicto en donde la mayor víctima es la sociedad. Segundo, teníamos la creencia de que el conflicto armado era un conflicto absolutamente marginal respecto a las cifras de violencia, de homicidios y de muertes violentas que el país ha tenido. El informe revela que 3 de cada 10 de los muertos en el país están asociados a la violencia derivada del conflicto armado. Luego entonces, creíamos que era uno de cada 10, ahora son 3. Luego entonces, la presencia del conflicto armado no es marginal. Y tercero, hay un nivel de atrocidades que se reparte por igual, incluso en agentes de la fuerza pública. Mire, violencia, masacres, minas, asesinatos selectivos, desaparición forzada, secuestro, tortura, violencia sexual. Eso pasa en Colombia. Ahora, senador, yo también le doy la palabra. Pero déjeme y complemento una cosa, Hassan. El nivel de atrocidad de los paramilitares no tiene nombre. Claro, el de la guerrilla es impresionante, pero es que el símbolo de la motosierra es un símbolo absolutamente descomunal. No, sí, pero es que la sevicia, yo no voy a justificar yo no creo que haya ninguna igualdad. Aquí hay un nivel que además lo revela el informe. Aquí hay un nivel mismos agentes del Estado y lo que han hecho con falsos, todo lo demás. Acá hay un tema y no puedo dejar de seguir viendo el informe y darles cifras. Miren, según lo que atribuye este informe, de las 1982 masacres cometidas en este lapso de tiempo, 1982 masacres, entre 1980 y el 2012, solo ese periodo, 1.166 casos a los paramilitares, que representarían el 58.9%. La guerrilla, 343, con el 17.3%. Y la fuerza pública, 158. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Porque realmente, miren las gráficas. Esas son las gráficas de masacres de paramilitares en Colombia. No, yo creo que eso también establece una proporción del compromiso de los grupos y de los actores en el baño de sangre y en la barbarie que ha caracterizado este conflicto. Y quienes además tienen más responsabilidad en atentar contra la población civil que otros. Las proporciones son importantes a la hora de traer la discusión sobre justicia, ¿no? Yo creo que en todo caso estas cifras, en vez de colocarle obstáculos a la conquista de la paz, es un llamado de atención a la imperiosa necesidad de que este conflicto tenga un punto final por la vía de un acuerdo de paz, buscando, por supuesto... ¿Esto refuerza lo que está pasando en La Habana, en su opinión? Yo creo que tenemos que buscarle un punto final al conflicto con unos elementos de justicia que reivindiquen los derechos de las víctimas, pero que tampoco se constituyan en un obstáculo para conquistar la paz. Yo le quiero decir lo siguiente. Dígalo brevemente porque también, es la primera brevemente parte. También.
hay que tener en cuenta que con la guerrilla se está negociando en su condición de contestación armada al Estado, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay que pensar en un tratamiento a esos miembros de la fuerza pública que están comprometidos en hechos atroces también, producto del conflicto. Ya ustedes dirán sus posiciones. A este costo, ¿La guerra qué costo? a 220.000 muertos, es que esa es la pregunta, ¿qué es más costoso en términos de vidas, en términos de recursos comprometidos, en términos de inversión pública? Porque también las finanzas públicas tienen un límite en el desarrollo de la guerra y de la confrontación militar. Yo creo que hay que hacerse las dos preguntas. Claro, ¿la paz a qué costo y la guerra a qué costo? Creo que hay una realidad hoy. Lucho y Prada están decididos a mantenerse en la unidad nacional. Esa decisión ya está tomada. Londoño es discípulo de Heráclito. Todo fluye, todo cambia. Unos días dice que no hay unidad nacional y esto se entiende porque son estos partidos los que lo tienen prácticamente desaparecido en Boyacá. Y otro dice que sí, unidad nacional. Y esto se entiende porque es amo y señor de conciencias. El acuerdo de unidad nacional se dio sin discusión en dirección nacional. Más o menos es el siguiente. Primero, Luis Eladio Pérez para la Embajada de Perú. Segundo, Fabio Villa para el Departamento de Prosperidad Social. Tercero, Lucía Bastidas para Dirección de Participación de Mininterior. Cuarto, Hubert Ariza, asesor de Lucho, ahora es asesor del Mininterior. Quinto, Constanza González, asistente de Lucho, ahora está en lucha contra la pobreza extrema. Al final, en una reunión Prada, Lucho, Londoño y Carlos Ramón, a espaldas de la Dirección Nacional, acordaron que Londoño ponía director de conciencias, Prada sería el vocero, Lucho se mantendría como ministro y Carlos Ramón seguía tranquilo con la conducción administrativa y legal del partido. Me parece importante compartir este contexto y es importante poner que cualquier intención de cambio de vocero significa el romper con los acuerdos de mermelada. Bueno, como estos son hechos por seres impolutos, prefiero llamarlos Nutella. Nutella. Regresamos a 360, esos son extractos de la carta que le envió el secretario general del Partido Verde, Néstor Daniel García, a Alonso Salazar. Pues empiezo con usted, concejal, porque es su partido. Además, usted ha sido uno de los hombres que ha tratado de buscar la unidad y la renovación dentro del partido. ¿Qué está pasando con los verdes? ¿Y realmente están bañados en mermelada o Nutella, como dice el secretario general, o qué es lo que está pasando? Pues yo creo que el menos indicado para hablar de mermelada es el doctor Néstor Daniel García. Su padre es secretario de Ambiente en el gobierno de Petro, en representación, dicen, de una parte de los concejales del Partido Verde en Bogotá, sin que además hayamos hecho un acuerdo público y político con Petro para construir una agenda común de gobernabilidad en la ciudad. O sea, muy distinta a la manera como entró el Partido de la Unidad Nacional. Nosotros entramos sobre la base de una discusión en la Mesa de Unidad Nacional con el presidente Santos y de además haber constatado algunos elementos de la agenda del gobierno que nos parecían importantes. Segundo, yo creo que tampoco hay que darle todo el crédito a esa carta. Que además le voy a decir una cosa, esa carta no retrata al partido. Esa carta retrata al secretario general que tenemos, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque ahí dice cosas que no son ciertas. No es cierto lo de Lucho, ahí dicen cosas, no, por ejemplo, hay cosas que son verdades, hay cosas que no lo son. Yo, por ejemplo, no puedo aceptar lo que él dice de John Sudasque, por ejemplo. No puedo aceptar lo que él dice de Lucho incluso, ¿no? De la participación de Lucho en el gobierno. Pues claro que Lucho está en el gobierno porque hemos decidido estar en el gobierno de Unidad Nacional y compartimos, digamos, unos asuntos digamos, de la agenda del gobierno. ¿No? Pero fíjese usted que la carta habla de todo el mundo y resulta que el impoluto parece ser él. El que le escribe. Bueno, eso le molestó mucho a Alonso Salazar también. El que le escribe, no. Pues tanto así que la reacción de Alonso Salazar frente a esa carta, ¿sí?, es no darle credibilidad y decir, como lo dijo en la carta de hoy, que ese tipo de comportamientos del señor García no le inspiraban a él ninguna confianza, no del partido, sino de García. María Alejandra. Y tanto así que una de las peticiones
de Alonso Salazar era que además de los cambios institucionales y de los ajustes internos que debíamos hacer, tenía que salir, vamos por partes, tenía que salir, porque mire, García de Alonso la Secretaría Salazar, General. yo escribí un Twitter esta tarde mostrando la noticia de los verdes y el tema que íbamos a tratar, y él me contestó, me dice, el verde es un grueso de espíritus ansiosos, la palabra desvalorizada es de muy pocos. Eso lo escribió Alonso Salazar, me lo manda directamente. ¿Cómo ve la crisis de los verdes? ¿Qué está pasando en los verdes? Reflexiones, porque usted se reunió con Alonso Salazar, ha sido de las personas además que más ha querido que haya una fuerza, un partido fuerte, que se haya renovación. ¿Qué está pasando? Porque hay otro sector que está... Lo primero es que nosotros no hemos ocultado que el partido está viviendo una crisis. Y precisamente porque estamos viviendo una crisis fue que iniciamos un proceso desde los jóvenes verdes, además, en su congreso a principio de año, y luego otra gente de la Dirección Nacional, en buscar traer no solo a Fajardo y a Compromiso Ciudadano y a Alonso Salazar a la dirección del partido, a que ocuparan además un lugar destacado en la conducción del partido. Al fin y al cabo, Sergio Fajardo es el mayor elector hoy del partido, es el gobernador de Antioquia, está haciendo un excelente gobierno, sino que además pudiéramos de nuevo traer a Mocus al partido. ¿En la búsqueda de qué? De los fundamentos que dieron origen a la ola verde y que además, como lo decía María Alejandra, significa ofrecerle a la sociedad colombiana un proyecto político decente, independiente, es decir, que no se meta en la polarización de izquierda-derecha, ni tampoco en la polarización entre Uribe y Santos. Esto en las manos de Lucho no funciona. No, Lucho cumplió su papel. Yo creo que aquí no se trata de descalificar a nadie. Incluso uno de los criterios que discutimos con Alonso Salazar fue, aquí no vamos a vetar a nadie, ni a Peñalosa, por muchas simpatías que tenga con Uribe, ni a Lucho, por mucho que esté en el gobierno de Unidad Nacional, ni a Mocus, por mucho que se haya ido, ni a Fajardo, en fin. Aquí se trata aún, yo todavía no desecho la posibilidad de que podamos reconstruir lo que fue la ola verde. Allí está, digamos, la opinión pública colombiana que está esperando una propuesta política de esa naturaleza. Pero le voy a decir lo siguiente. Es que se me acabó el tiempo. Es que no le puedo aceptar a usted, Hassan, el hecho de que en versión de Néstor Daniel, nosotros estamos en la Unidad Nacional por una repartija de puestos. No se lo puedo aceptar. No, eso es lo que dice. Porque antes de que entráramos al gobierno duramos un año discutiendo y construyendo una interlocución con el presidente de la República y con el gobierno nacional alrededor de temas importantes, la agenda de víctimas, la agenda de paz, ¿no? Concejal, pero hay algo claro, lo dice el secretario general y usted puede decir, no me gusta lo que dice el secretario general. Él es el secretario general de su partido y él está diciendo, Lucho y Prada de aquí no se quieren ir. Eso lo dice él. Pero a mí no me inspira ninguna autoridad un señor que es secretario general del partido, que sabiendo que es secretario general del partido y que sabe que nosotros no hemos tomado una decisión sobre la revocatoria de Petro, por ejemplo, y participe, me enteré además por la silla vacía, en reuniones con Arte Patriótica y con progresistas organizando los mítines en las localidades de Bogotá. Por eso es importante conocer, por eso es importante conocer su posición. Y yo creo que él debe renunciar a la secretaría. Eso está diciendo, esos fueron los requisitos que puso Alonso Salazar. Acá hay un tema, aquí ya se está hablando de quiénes ganaron esto y quiénes perdieron esto. Cuando se habla de los perdedores, por supuesto se habla de la Procuraduría. El día de hoy no solo la juez 67 desestima la posición del matrimonio, sino que además la Corte rechaza la solicitud para anular el fallo que puso el procurador. ¿Cómo ve usted esto? No, yo creo que este es un paso muy importante en relación con el matrimonio igualitario. Yo creo que lo que ha hecho la juez 67 es sencillamente reconocer una realidad, ¿no? Más allá de las discusiones jurídicas, que son importantes, por supuesto, incluso esto es un acto jurídico, ¿no? Por eso también es importante. Pues reconoce una realidad. Es que la sociedad colombiana tiene distintos tipos de familias, la sociedad en el planeta, ¿no? Las sociedades humanas tienen distintas formas de familia, pero además reconoce otra realidad sociológica. Pues hay distintas maneras de constituir parejas. Pero mire, ¿no? Y esas parejas no hay ninguna razón, ni natural, ni social, para que unas gocen de unos privilegios y otras no. Entonces lo que hace la juez es decir, hombre, esas parejas, como cualquier otra pareja, que tienen un vínculo de amor y afectivo, y que conviven, y que además establecen una sociedad, ¿no?, conyugal, afectiva, etcétera, pues gozan de los mismos derechos a los que tienen las otras parejas, los que somos heterosexuales.